Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión número 70 de la tribuna Colpatria Olimpia, que iniciamos en la segunda semana de pandemia y que con muy alta disciplina hemos logrado llegar hoy a la sesión número 70 con un invitado muy especial, el doctor Fernando Carrillo, quien nos va a dar una conferencia llamada Estallido Social y Elecciones, que viene para Colombia. Santiago Perdomo se encuentra en este momento en un desplazamiento, entonces voy a tener yo el gusto hoy de presentar a nuestro invitado. Entonces, el doctor Fernando Carrillo es abogado y socioeconomista de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, donde se graduó con honores, máster en Leyes y Finanzas Públicas de la Universidad de Harvard y máster en Administración y Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la misma universidad. Fue uno de los promotores del movimiento estudiantil de la séptima papeleta, que hizo posible la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente en el 91, de la cual hizo parte y fue presidente de la Comisión de Justicia, ponente de la creación de la Fiscalía General de la Nación, la Corte Constitucional y otras instituciones para la modernización de la justicia colombiana. Impulsó la acción de tutela. Ha ejercido, entre otros, altas dignidades como ministro de Justicia, ministro del Interior, procurador general de la Nación, embajador de Colombia en España, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y representante del BID en París y Brasil. Autor de más de 14 libros y 80 artículos en temas de democracia, gobernabilidad y reforma de la justicia. Entonces, un gusto de verdad, doctor Fernando Carrillo, que nos acompañe el día de hoy. Y aquí hay una frase para iniciar y es que el piso es suyo. Así que adelante y pues un gusto nuevamente tenerlo acá. Muchísimas gracias, de verdad que es un gran honor, un privilegio muy grande estar con ustedes aquí hoy. Yo quiero en primer lugar agradecer a Santiago Perdomo, quiero agradecer a Eduardo Pacheco, a Hernando Parra, que también ha propiciado este espacio, el rector de la Universidad Externado de Colombia, a todos los ejecutivos del grupo, a todos los oyentes, a toda esta audiencia, que yo sé que es una audiencia muy selecta y muy importante además, y por eso me tomo el atrevimiento de hacer una serie de planteamientos que tienen que ver con la realidad nacional, una serie de planteamientos que de alguna manera, creo yo, constituyen unas ideas nuevas frente a un escenario político en este momento en Colombia, donde si hay algo que se ve poco son las ideas que unan al país. Y por eso quiero plantearlo de la siguiente manera. Quiero dejar 5 preguntas que voy a tratar de responder en estos 35 minutos y después, por supuesto, las preguntas que vengan de parte de ustedes. El título de la conferencia ha sido Estallido Social y Elecciones, y lo primero que hay que responder es cómo es el escenario electoral del 2022 en el marco de la protesta social iniciado, como ustedes saben, con el paro del 21 de noviembre del 2019 y el estallido social que se prolongó por más de 5, casi 6 semanas a partir del 28 de abril de este año. La segunda pregunta es si es posible en este momento en Colombia construir un espacio de acuerdos nacionales, cuando todo el mundo está hablando de pactos, de acuerdos, de necesidad de puntos de convergencia basado esencialmente en el diálogo social que permita construir desde los consensos básicos. Algo de lo que todos sabemos habló durante mucho tiempo el doctor Álvaro Gómez y que fue la inspiración de la Asamblea Constituyente de 1991. La tercera pregunta es ¿cuál sería la agenda de una campaña presidencial y parlamentaria que pueda unir al país, no desde la polarización y el extremismo y por supuesto al margen de toda esa radicalización? Una cuarta pregunta, ¿cuál debe ser la base de una agenda de reformas sociales? Partiendo de la base que la respuesta a la tercera pregunta va en esa dirección. ¿Y cómo construir esa plataforma de consenso? Y en último lugar, si hay alguna salida constitucional, institucional, ciudadana, que permita establecer ese puente entre lo que ha pasado en la calle por un lado y lo que representa la alternativa de instituciones democráticas que permitan romper esa desconexión entre sociedad y política, que es lo que ha pasado en Colombia en estos últimos años. Entonces, para entrar en materia... Doctor Fernando, lo interrumpo, creo que tiene algo que le está tapando su cámara, Sí. un papel, no sé si...
Espérate a ver si lo... Ahora ¿Ya? sí, ahora Perfecto, sí lo estamos. No quería interrumpirlo en su introducción, perfecto. pero No te adelante. preocupes. Era simplemente para ser muy preciso en la lectura de las preguntas. Ahora sí comenzamos con más flexibilidad a hablar de los temas. La primera pregunta, ¿cuál es el escenario electoral del año 2022? Y yo quiero mencionar ahí lo que hemos llamado 5 ideas, que son 5 IES. Primero, el escenario de incertidumbre en que está Colombia, en unos casos, en otros casos de absoluta indignación por lo que ha venido sucediendo, por la violencia, en otros sectores por la protesta social, en otros sectores por una salida a todo ese desbloqueo en el diálogo social, la desconfianza, la inseguridad que en este momento estamos viviendo y por supuesto la inestabilidad política que generan esas 4 IES más la desconfianza, que es una realidad rampante en relación con las instituciones. Estamos de cara a un momento político en donde la crisis social no se desactivó y eso es muy bueno tenerlo en cuenta. Ustedes saben que la gente no sabe finalmente por qué terminó la protesta social. Muchos creemos que terminó precisamente por el desgaste que produjo tanta violencia, tanto vandalismo, el daño de decenas de billones de pesos a la infraestructura y a la capacidad productiva de este país, al paso de las vidas humanas que fueron sacrificadas en el marco del paro, pero no hubo ninguna solución de carácter social. Y la necesidad, sobre todo, de evitar estos escenarios de radicalización de ese lenguaje político tan tóxico que se ve sobre todo en las redes sociales y tratar de encontrar una solución a eso que algunos han llamado un proceso de incivilidad, es decir, todo lo contrario a un debate político pacífico, que es lo que tiene que caracterizar una democracia. Y todo eso señalando una gran amenaza sobre la democracia. Es decir, si hay algún escenario político vulnerable en este momento, es el escenario de la democracia en Colombia. Un escenario además asediado por una serie de realidades que implican una crisis social, una caída de los indicadores sociales en términos de desigualdad, en términos de pobreza, en términos de hambre. Ustedes han oído los indicadores. Recientemente, el propio presidente Álvaro Uribe, que muchos pueden considerar desde el centro o la derecha o la extrema derecha, señalaba que el principal problema de Colombia es precisamente ese 42.5% de la pobreza, es decir, más de 24 millones de colombianos que están en la pobreza y más de 10 o 12 millones de colombianos que están en la miseria. O los indicadores desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, donde son más de 24 millones de colombianos, lo ha dicho el director del Banco de Alimentos de Bogotá, que llegan al final del día con 2 comidas, o más de 10 o 12 millones de colombianos que llegan con una comida al final del día, lo cual demuestra un poco la debacle social en que estamos. A eso sumémosle una cantidad de fenómenos que se presentaron donde la pandemia, que exacerbó todo esto, siendo la desigualdad además no solo un problema de ingresos, sino un problema que de alguna manera supone pues ausencia de voz de todos aquellos que están en esa situación, digamos, de subordinación frente a una serie de variables sociales que marcó la pandemia y que de alguna manera pueden llegar a ser inmanejables, como la violación de los derechos en el caso de las mujeres y los niños. Ustedes han sabido todos esos escenarios de violencia doméstica, cómo se recrudecieron, cómo la violencia social genera indiscutiblemente inseguridad, cómo la violencia política, por lo que ha sido la historia de nuestro país, está en el DNA nuestro, genera inestabilidad política y genera violencia, y cómo desde el punto de vista político, para poner la variable política en el diagnóstico de lo que estamos viviendo en este año preelectoral, implica, por ejemplo, desde el punto de vista político, una combinación que es diabólica. Un Estado muy débil, partidos políticos colapsados que solo aparecen en las elecciones y después son fantasmas en el campo electoral, un gobierno que muchos creen ha estado ausente en la solución de los problemas sociales y por eso sigue la protesta social. Para mañana, ustedes lo saben, está prevista otra jornada que ojalá sea una jornada pacífica y no tenga los ribetes que tuvieron las anteriores. Un Congreso completamente irrelevante, un Congreso que no ha tramitado las reformas sociales que necesita Colombia y un conflicto social que sigue. Todos los politólogos de este país insistieron durante mucho tiempo que era necesario precisamente trabajar con un Congreso que de alguna manera implicara el ponerle la cara, el enfrentar el toro de la desigualdad y de las reformas sociales que son necesarias en este país. Todo ello pues no se dio en este momento, incluso como consecuencia de, digámoslo así, del bloqueo en que se encuentra el diálogo social
porque el Comité Nacional del Paro se autodeslegitimó y, por supuesto, no se ha buscado otra interlocución con las organizaciones sociales. Todo eso ha llevado necesariamente a que el problema de lo que muchos consideraban eran los acuerdos de paz, por ejemplo, y algo que tiene que ver mucho más con la paz social y con los indicadores sociales marcados, repito, por la desigualdad. En eso somos prácticamente campeones en América Latina y a nivel global. Exigen, creo yo, y esta es el primer bloque de respuestas a la primera pregunta, una nueva aproximación a lo que va a ser un proceso electoral de alguna manera contaminado por las protestas sociales, cuando nuestro deber como dirigentes debería ser desmarcar las protestas del ánimo electoral y del escenario electoral. Es la primera vez que se van a mezclar las protestas sociales con las elecciones. En el pasado, y ustedes recuerdan el paro agrario del gobierno Santos, eso al fin y al cabo terminó, por lo menos en el papel acordado con la cumbia agraria y con acuerdos con el mundo agrario antes de que se viniera el proceso electoral. De tal manera, y entramos a la segunda pregunta, que era el tema de la posibilidad de un acuerdo nacional. ¿Es posible en este momento construir algún escenario político desde los acuerdos, desde los pactos, desde la convergencia? Y ahí tenemos que decir, en primer lugar, que el diálogo social ha estado de alguna manera incumplido. El diálogo social quedó bloqueado, el diálogo social quedó interrumpido. Y eso supone que esa conexión que debe darse entre la sociedad, entre la calle, las instituciones políticas y la democracia, pues está en este momento en crisis, en este momento, como lo dicen todos los analistas y lo sentimos a diario. Aquí sí que se echa de menos, y les cuento, toda esta reflexión ha sido el resultado de lo que fue el espíritu del consenso de 1991 en el marco de la constituyente, cuando Colombia tenía un asedio de otra naturaleza, y era el asedio del crimen organizado, de un Estado que a lo mejor se consideraba que era absolutamente inviable, con la violencia, del narcotráfico, del terrorismo. Ustedes lo recuerdan, y de la noche a la mañana, como por varita mágica, surge una idea, que fue la idea que nació con la séptima papeleta, promovida por nosotros en ese momento, los estudiantes universitarios, y que llevó al país a un punto de convergencia que implicó además algo parecido a lo que España ya ha hecho en la transición democrática, los denominados pactos de la Moncloa, que han sido un ejemplo para el mundo de capacidad de llegar a grandes acuerdos. Colombia había llegado a unos acuerdos, ustedes lo recuerdan, en 1957, que llevaron al plebiscito del 1 de diciembre del 57, pero acuerdos limitados al Partido Liberal y al Partido Conservador. Fueron las cabezas de esos partidos los que llevaron a la creación del Frente Nacional, que después demostró su insuficiencia para solucionar los problemas del país, porque la realidad del país era mucho más que azules y rojos o liberales y conservadores. Y nosotros sostenemos que en este momento, dadas estas condiciones de la crisis social más severa que ha vivido Colombia en los últimos años, estamos en los que los teóricos llaman un momento constituyente, es decir, un momento de cambio estructural, pero no porque sea necesario de manera alguna reformar la Constitución, porque tenemos una Constitución no solamente moderna, legítima, progresista, producto del gran consenso que se hizo en Colombia en las últimas décadas, sino porque en la Constitución están las fórmulas para solucionar esta crisis social. El alma de la Constitución del 91 es precisamente el Estado social de derecho, y por eso creemos que lo que hay que hacer, lejos de reformar la Constitución o de convocar una constituyente, como hicieron los chilenos, es desarrollar el espíritu social de la Constitución, es ponernos de alguna manera en modo social. Y ahí comenzamos a indagar sobre lo que centros de pensamiento, universidades, plataformas de diálogo han señalado como las reformas que necesita Colombia en este momento, desprendidos por completo de cualquier consideración política, desprendido además de lo que son las ideas que ya van forjando candidaturas presidenciales y candidaturas en el Congreso, porque estamos convencidos que lo que hay que buscar son los puntos comunes y construir esos acuerdos, unos acuerdos sobre lo fundamental, ya lo decía dentro de la expresión del doctor Gómez, que son puntos de convergencia, que son una especie de solución en medio de la divergencia, en medio de la diferencia, mejorando la capacidad de diálogo en Colombia. De hecho, ustedes lo saben, y creo que a esta tribuna seguramente han llegado algunos de los protagonistas, hay una cantidad de plataformas que simultáneamente se están creando en Colombia. 8 universidades tienen un proyecto que se llama Tenemos que Hablar Colombia. Está otro colectivo que se llama El Movilizatorio. Los rectores de las universidades han trabajado en documentos.
Convergencia Colombia, el propio rector del externado que ojalá nos esté oyendo en este momento, ha sido un protagonista fundamental del papel de la universidad en pensar, en reflexionar sobre las soluciones a nivel de reformas que necesita Colombia. Y por eso, en esa pregunta de si es posible un acuerdo, nuestra propuesta es: hagamos un alto en el camino, reflexionemos sobre lo que nos une, dejemos a un lado lo que nos separa y hagamos algo antes de seguir matándonos, como alguien lo dijo gráficamente. Hagamos ese paréntesis en esa polarización que está viviendo el país y tratemos de desmarcar las protestas de las elecciones, porque de otro modo esa mezcla, ese cóctel de elecciones con protestas va a significar pues algo realmente grave en este país. La tercera pregunta: ¿es posible con base en estos principios armar una agenda? ¿Es posible o no es posible? Y ahí uno tiene que decir que son muchos los esfuerzos que sobre todo se están haciendo en la academia y en los centros de pensamiento y en plataformas de diálogo en relación con los puntos de convergencia que pueden unir al país. Y ustedes se encuentran desde intentos que hicimos en la Procuraduría. Nosotros hicimos 6 cumbres de diálogo social en una mesa de 120 personas. Estaban los empresarios, los trabajadores, estaba doña Lina Moreno de Uribe Vélez sentada al lado de Timochenko, un exguerrillero, un exparamilitar, gobernadores, alcaldes, presidentes de los partidos, donde el único propósito era sacar algo constructivo entre todos. Y eso de alguna manera se logró alrededor de 6 consensos, que son 6 consensos que están ahí precisamente y que, fíjense ustedes, tiene una gran coincidencia con el trabajo a nivel de ideas, porque este es un trabajo solo de ideas, donde no hay personalismos, que hizo la Universidad Nacional, la Universidad Externado, la Javeriana, particularmente la Javeriana de Cali, por la forma como se ha exacerbado la protesta social en Cali, ha jugado un papel fundamental en este diálogo social. Y universidades regionales, una universidad que tiene una gran presencia en Colombia, tal vez es la universidad más grande de Colombia desde el punto de vista del número de estudiantes, que es la Universidad del Minuto de Dios, que hizo durante un lunes hace mes y medio lo que ellos llamaron la conversación más grande de Colombia, en donde en una plataforma tecnológica hubo 11.000 propuestas de los estudiantes, de los jóvenes, en relación con las reformas que necesita Colombia. Entonces, quiero decir, ha habido muchos actores que han venido trabajando y aquí el único mérito que tiene esta propuesta es que hemos puesto todas esas piezas sobre una mesa con una especie de armar el rompecabezas de la agenda de reforma social y hemos llegado a la conclusión, entre otras cosas, el Movilizatorio, que es una plataforma que ha buscado dónde está la polarización y dónde no está la polarización, ha mostrado que prácticamente el 78, el 80% de los ciudadanos de Colombia en este momento están buscando este tipo de convergencia alrededor de unas ideas sociales, que implican, ya lo decía, el desarrollo de la Constitución del 91, que de alguna manera se ha construido por la ciudadanía y que sea anterior, que esa es parte de la propuesta y creo que en eso consiste lo novedoso de esta propuesta, antes de que caigamos en el abismo de las candidaturas presidenciales, antes de que caigamos en el abismo incluso de la propia elección parlamentaria y podamos encontrar un punto de unión, construir desde la unión, desde la convergencia, desde la inclusión en el caso de los colombianos. Eso es muy importante además decirlo, porque al fin y al cabo hay que demostrar que las reformas sociales, una gran mentira además que nos vendieron a nosotros durante mucho tiempo, y era decir que las reformas sociales de este país solo la podía hacer la extrema izquierda o que las hacíamos motivados por la violencia. Yo creo que lo que ha pasado en Colombia a nivel de deterioro de los indicadores sociales muestra que la reforma social no es monopolio ni de la extrema izquierda, ni de la izquierda, ni del centro, ni la derecha, ni de la extrema derecha, y que entre todos podemos construir una agenda social. Fíjense ustedes que la mayoría de los dirigentes políticos están hablando en abstracto de reformas de carácter social y de la importancia de poder salir una campaña cuando se hayan hecho las reformas. ¿Cómo? ¿A través de qué método? Que eso es lo novedoso, a través del diálogo social, en el cual muy pocas cosas se han logrado hasta el momento y que hay que implementar, y es una preocupación, repito, de los centros de pensamiento, de quienes están en este momento tratando de encontrar ese punto de convergencia, y perdónenme que insista tanto en eso porque esa es la clave de todo lo que está sucediendo en este momento a nivel no solo de participación ciudadana, sino de deliberación ciudadana que va a llevar necesariamente a que esta agenda
ojalá sea definida en las urnas, no necesariamente vinculada a ningún candidato presidencial, que ese es el elemento diferenciador frente a lo que ha venido sucediendo en el pasado, porque yo creo que es muy importante resaltar cómo creo que la base de toda esta teoría que estamos construyendo de esta propuesta es que nosotros no podemos llegar con los instrumentos tradicionales de manejo de las campañas presidenciales a tratar de resolver una realidad para la crisis social más grande que ha tenido este país en su historia, y que es urgente hacerlo, y que probablemente no vamos a poder esperar hasta el 7 de agosto del año entrante, cuando se posesione el nuevo presidente, o hasta el 20 de julio, cuando se posesione el nuevo Congreso, porque se nos puede acabar de desbaratar desde el punto de vista social la realidad de este país. Entonces, insisto, se trata de encontrar esas ideas de unión, de inclusión, de convergencia, atacando el déficit social y tratando además de bajarle a la temperatura de la polarización, de la radicalización, del extremismo. Mucha gente nos ha venido diciendo, no, es que la polarización es típica de una democracia. Eso no es cierto, y lo digo con todo respeto, porque la polarización condimentada en este país por la violencia y por el extremismo, todos sabemos en qué termina. Y yo les recuerdo lo que sucedió hace 30 años, que dio origen precisamente al movimiento de la séptima papeleta y a la Constitución de 1991, escenario en el cual fueron asesinados 3 candidatos presidenciales y la violencia se apoderó por completo de ese momento electoral. Y lo digo que lo de este año es completamente inédito porque hace 30 años fue la violencia que venía del narcotráfico, del terrorismo y de las organizaciones criminales. Hoy viene de la protesta social, hoy viene de la insatisfacción en relación con la forma como se han manejado los temas y cómo no se han podido tramitar las reformas sociales de este país. Cuarta pregunta, ¿cuál sería la base y la plataforma de esta propuesta? En el sentido de que no tiene color político, ya lo decía, en el sentido de que no tiene una identificación de carácter ideológico y que habría que identificar, que fue lo que hicimos incluso con algunos algoritmos, con unos expertos, al poner sobre una mesa todas las piezas del rompecabezas con lo que han entregado las universidades como salidas a la coyuntura, a la crisis del país, los centros de pensamiento y las plataformas de diálogo social, que fíjense que son 3 cosas completamente distintas. Por ejemplo, arrancamos de la consideración de las grandes conclusiones de la misión de sabios, donde hay varios que están ya dentro del equipo que promueve en este momento esta consulta. Los 7 u 8 estudios de la Universidad Nacional, lo que ha hecho la Universidad Externado de Colombia, las propuestas ya con la calle, porque la Universidad Javeriana de Cali fue fundamental para bajarle la temperatura a toda la protesta social en Cali, por decir algo, y varias universidades regionales que hemos venido vinculando a lo largo y ancho del país. Por ejemplo, la sistematización de las 11.000 propuestas que hubo en el marco de lo que hizo la Universidad del Minuto de Dios. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que esas 10 reformas no las imponga ningún partido político, ni sean el resultado de una campaña electoral acalorada, repito, en el abismo de lo que puede ser la violencia de esa campaña, que ojalá no venga, sino que sean sometidas a la ciudadanía mediante un instrumento de participación ciudadana que se llama una consulta popular, que solo tiene un antecedente en la historia de Colombia que muchos califican como un fracaso. No lo fue tanto, les cuento, para hablar de la consulta de anticorrupción promovida por el Partido Verde en agosto del 2018. ¿Por qué? Porque fue el 4º proceso electoral del año 2018. Ese año, ustedes lo recuerdan, votamos parlamentarias en marzo, primera vuelta en mayo, segunda vuelta en junio, y el 26 de agosto, con el presidente Duque ya posesionado, 20 días después de su posesión, se votó una consulta que los propios organizadores me decían a mí no esperaban más de 6 millones de votos, y sacó 11.700.000 votos. Le faltaron los 5 centavos para el peso, como siempre, le faltaron 300.000 votos, y por ende no se convirtió en un mandato obligatorio. Esta vez, esto, si logramos plantearlo como una salida social de país, de unión, de convergencia, alrededor de las 10 reformas sociales que necesita Colombia, podríamos entonces convertir, como ya lo he dicho, encauzar todo ese descontento popular que hay y materializar las reformas, que es en última lo que hay que hacer en un momento como este para no despilfarrar la gran oportunidad que se tiene. Entonces me parece que ese elemento es clave. Ustedes me van a preguntar y después tal vez en la sesión de preguntas y respuestas puedo ser más específico,
¿Cuáles son esas 10 o 12 piezas del rompecabezas que salen en todos los estudios? Y es muy fácil, porque les digo, hay una gran convergencia. El tema de la renta básica, con matices en el caso de una de otras propuestas. La reforma de la educación, la reforma de la salud, las propuestas de empleo para los jóvenes, todo el tema de trabajo decente y protección social de tantos colectivos que en Colombia no lo tienen. La reforma rural, que es uno de los puntos que se ha quedado absolutamente en el aire y que en el caso de la inseguridad alimentaria que vive Colombia tiene que ver un poco con la importancia de la eliminación de la intermediación y un poco considerar a los campesinos como sujeto fundamental de derechos, lo cual no se hizo, por ejemplo, en la Constitución del 91. Una pregunta sobre corrupción que incorpore las nuevas herramientas de lucha contra la corrupción. ¿Cuáles son? La protección, por ejemplo, de los denunciantes y los testigos. Eso no existe en la legislación colombiana en este momento en lucha contra la corrupción. La necesidad de incorporar, y este trabajo lo hicimos además con el externado el año pasado y con Transparencia Internacional, unas herramientas que hoy en el mundo son válidas y que la ven ustedes ahora con los escándalos del día. A un corrupto no le importa que lo destituya o que lo inhabilite la Procuraduría o que lo suspenda. Eso pasa tranquilo por ahí. Incluso llegamos al extremo de que le quiten la libertad, tampoco porque negocia con la Fiscalía, pero se queda disfrutando de los bienes producto de la corrupción. Luego la conclusión es que hay que atacar los bolsillos de los corruptos y hay que atacar los bienes con los cuales se quedan quienes han sido los protagonistas de la corrupción. Y para eso hay que crear la condición de víctimas de la corrupción y un mecanismo de reparación en el caso de las víctimas. Nosotros, por ejemplo, desde la Procuraduría, cuando estuvimos, nos tocó acudir a las acciones populares para lograr esa reparación patrimonial en casos como el caso de Odebrecht. Y por último, la reforma de carácter regional. Nosotros nos hemos recorrido ya 6 o 7 departamentos contando esta idea. Como les digo, detrás de esto lo que hay es simplemente la fortaleza de una idea. Esto no va detrás de ninguna candidatura de nadie, ni al Congreso, ni a la Presidencia de la República, sino de nuevo un punto de unión, de unidad del país alrededor de una agenda social que no tienen por qué proclamar algunos que es patrimonio de ellos o de sus programas. Y aquí han confluido de alguna manera varios actores en este momento. En primer lugar, como les digo, las universidades, son más de 20 en este momento vinculadas a este proceso, que le han dado como el contenido, como la carne a esta propuesta. Convergen las organizaciones sociales, varias organizaciones empresariales que han visto en esto la capacidad de reducir esa temperatura política, de reducir el radicalismo y la polarización y encontrar un camino conjunto. Están los jóvenes y los estudiantes, muchos de ellos frustrados porque realmente el balance de la protesta social quedó en los muertos, quedó en los daños patrimoniales y quedó en unas recomendaciones de organismos internacionales que difícilmente se van a cumplir. Y lo nuevo, por supuesto, no es, y esto quiero insistir en eso, y en este foro sí que lo quiero resaltar, lo nuevo no es que las organizaciones sociales pidan reformas sociales, lo nuevo es que lo pida todo el país, y lo nuevo es que los empresarios tengan la conciencia absoluta, como muchos lo han dicho, que es la hora de financiar las reformas sociales que nunca se han hecho desde la vigencia de la Constitución de 1991. Todo eso, además, implementado en el marco, como les digo, de muchas plataformas de diálogo social, en donde hay empresarios también, empresarios de Antioquia, del Valle, de Bogotá, del Caribe, de Santander, del eje cafetero, y que nos marcan, digamos, una circunstancia, una coyuntura muy distinta para poder creer de nuevo, que es la idea de fondo, que sí es posible unir al país alrededor de una propuesta. Ojo, que no es una propuesta de política electoral, es una propuesta de política ciudadana. Es así, política con P mayúscula, porque esa es la forma de trabajar por el bien común de este país. Y el último punto, y con esto termino, ¿cuál es la salida entonces? Entonces la salida, por supuesto, tiene que ser una salida democrática, eso es la consulta popular. Tiene que ser una salida ciudadana como la que planteamos hace 30 años con la papeleta. Ustedes recuerdan, fue introducir un papelito en las elecciones parlamentarias de 1990, cuando se eligió senadores, representantes, diputados, alcaldes, el candidato del Partido Liberal. De las elecciones parlamentarias. Queríamos hacerlo ahora el 28 de noviembre en la elección de los consejos municipales de juventud, pero realmente no alcanzaríamos a recoger los 2 millones de firmas. La necesidad además del consenso, que yo creo que es lo más importante de todo.
El consenso, como ya les decía, entre las organizaciones sociales en un vértice del triángulo, en el otro los empresarios y finalmente los jóvenes y los estudiantes, que son dos categorías, además que los jóvenes en este estallido social han subrayado. Respondiendo además a una herramienta de democracia deliberativa, el movimiento que ustedes ya conocen, que se llama Tenemos que Hablar Colombia, donde está EAFIT, la Universidad de los Andes, la Universidad del Norte, es perfectamente complementario con esta idea, porque de lo que se trata es de convencer a los colombianos, primero, de que llegó la hora de hacer entre todos las reformas sociales que este país necesita y que quienes van a tomar las decisiones en una votación, en una consulta con 10 preguntas, son directamente los ciudadanos. Luego, la reforma social no le pertenece a ningún partido político, a ningún candidato, sino va a ser un mandato obligatorio si logramos que pase el umbral que es el 33% del censo electoral, es decir, más de 13 millones de votos, lo cual no parece algo descabellado teniendo en cuenta lo que sucedió en el año 2018 con la consulta anticorrupción. Es de alguna manera un planteamiento de aprender a vivir con la pandemia o con el carácter endémico del virus y llegar a decir que en la misma forma como hoy las perspectivas económicas y los expertos aquí que me están oyendo lo saben perfectamente, que se ha abierto una gran ventana de oportunidad para la reactivación del crecimiento, uno no sabe cuánto va a durar. En la misma forma, yo creo que desde el punto de vista político y social, habría que abrir las compuertas del sistema político para tramitar las reformas sociales. Que lo digo con todo el respeto, recuerden ustedes, no se van a tramitar a través del Congreso, porque el Congreso no lo hizo en pleno estallido social del 28 de abril, mucho menos lo va a hacer ahora, cuando todos estamos como una especie de calma chicha, creyendo que se acabó la efervescencia social, y la realidad es que la pobreza, la desigualdad y demás males desde el punto de vista social, pues siguen haciendo daño y siguen creciendo en este momento dentro de la sociedad colombiana. ¿Qué ventaja tiene? Que no es de una propuesta ni populista ni autoritaria. No es populista porque obedece a la racionalidad de muchos académicos que han estado trabajando en las 10 preguntas y que va a ser realista desde el punto de vista fiscal. Yo diría que no incluye reformas económicas porque a través de una consulta popular lo prohíbe la Constitución y lo prohíbe la ley. No se puede, por ejemplo, promover una reforma tributaria. Lo que sí podría hacer la consulta es decirle al presidente, como hoy lo reclaman todos los organismos internacionales y las agencias de riesgo, que genere un pacto fiscal verdadero para la reforma tributaria estructural que ustedes saben viene de todas maneras, independientemente de lo que esté tramitando en este momento del Congreso. Y que tampoco tenga tinte autoritario, porque no se trata de una decisión unilateral del Poder Ejecutivo, sino que como resultado de un acuerdo con las organizaciones sociales, con las fuerzas políticas, porque es indiscutible que hay que ser realista en eso, vamos a terminar de nuevo en un punto de convergencia de ideas que unen y no de ideas que dividan más a este país. Gran conclusión, y con esto termino. Colombia no necesita en este momento más caudillos, no necesita más mesías, no necesita más personalismos, necesita una plataforma de ideas. Necesita, como lo decía Galán, hace muchos años aquí lo que importa es la fuerza de las ideas. No necesitamos más candidatos presidenciales, como ustedes lo saben. Hablar de una crisis como la vive Colombia y hablar de 30 y pico candidatos presidenciales, cuando yo les pregunto a la mayoría de ustedes, díganme alguna idea de fondo que en esta materia haya formulado hasta el momento algún candidato presidencial, y estamos en la pobreza y en el desierto de ideas de fondo para sacar a este país de esta crisis. Unas ideas fuertes que además sirvan para robustecer las instituciones de la democracia, porque la gran pregunta que se hace hoy en día, incluso no solo la doctrina y los organismos internacionales, cuánta pobreza y cuánta desigualdad aguanta el sistema democrático. Si la democracia no da resultados sociales, la democracia va a aparecer completamente en entredicho. Luego, en últimas, todas estas reformas sociales son un mecanismo de defensa a la democracia. Y lo que es más importante, que no despilfarremos esta oportunidad para raparle, para quitarle la agenda social a los violentos y a los extremistas. Ustedes recuerdan que en los 80 proliferó la famosa idea de las causas objetivas de la violencia, que aquí había que hacer reformas sociales porque eso era el origen de la guerrilla, y entonces las reformas sociales solo eran el resultado de los acuerdos que habría con los grupos guerrilleros. Yo creo que eso ha cambiado radicalmente, y es el momento de demostrar, repito,
que somos capaces de demostrar que esa agenda de reformas puede ser patrimonio de todos los colombianos y no de ningún partido, de ningún candidato, de ningún color específico, ni mucho menos de ideologismos que están completamente mandados a recoger. Y hacer, como ya lo decía, hacer algo antes de que sea el escenario de la violencia el que se apodere de las elecciones presidenciales de 2022. Muchas gracias y quedo listo para las preguntas. Doctor Fernando, muchísimas gracias. De verdad que usted nos pone a reflexionar con esas 5 preguntas y yo quería, digamos, arrancar con la primera pregunta, no antes, sin invitar a las personas que quieran participar en vivo, que alcen la mano por la opción de Zoom o si no, digamos, saben cómo hacerlo, me escriben por el privado y yo los coloco, digamos, en la lista. Antes de dar la palabra, yo lo escuchaba y desde el principio tenía una pregunta sobre esa posible constituyente, ¿sí? Que se pudiese dar, digámosle, en un nuevo mandato presidencial. Usted estuvo al frente, digámoslo, fue protagonista de la Constitución del 91 y usted ahorita nos decía, estamos en un momento constituyente, pero lo que se requiere es desarrollar el espíritu social, ponernos en modo social. Y yo lo escuchaba y trataba de reflexionar, bueno, pero ¿cómo alinear en este momento a la sociedad para que no terminemos en una nueva constituyente, sino en ese momento social? O sea, decirlo suena, digámoslo, el camino, pero pareciera que la decisión de algunos candidatos seriamente es promover la constituyente. Entonces, digámoslo un poco en las reflexiones de usted haber estado en ese momento histórico y lo que se presenta hoy en día, ¿cuáles son las acciones que se deberían dar para ponernos en ese modo social y no en el modo constituyente? Muy buena pregunta, Daniel, y gracias por permitirme aclarar eso. Si bien estamos en un momento constituyente, esto no implica hacer una nueva constitución, ni reformar necesariamente la Constitución de 1991. En últimas, de lo que se trata es de desarrollar el espíritu social de la Constitución del 91. ¿Por qué? Porque para ser una constituyente se necesita un procedimiento constitucional que tomaría 2 años, por lo menos, como pasa con el plebiscito y como pasa con el referéndum. Y yo creo que es una gran ventaja que a través de la consulta popular, que es el mecanismo que estamos sugiriendo, que es el más rápido y que sería de iniciativa popular, cuando un mecanismo de participación ciudadana es de iniciativa popular como la consulta, de alguna manera se impone a los otros poderes del Estado. Y se impone porque es la ciudadanía directamente la que está diciendo yo quiero hacer las reformas. Yo no creo que se necesite reformar la Constitución del 91 en este momento, salvo reformas políticas que habrá que hacer en el mediano plazo y seguramente el nuevo gobierno traerá un paquete de reformas para eso. ¿Por qué? Por la inmediatez, por la urgencia que tienen las reformas sociales en este momento. Yo creo que el país no puede esperar más. El país no puede esperar más, digamos que a los gritos de la ciudadanía, a las solicitudes de los jóvenes, a todos aquellos cuyos derechos fueron vulnerados por la pandemia y que venían desde atrás en una pendiente en donde lamentablemente pues el tema del ingreso, el tema de la seguridad alimentaria, tantos temas que tienen que ver con lo social estaban quedando en entredicho. Entonces sería hacer una consulta en un momento constituyente, pero no para hacer la reforma constitucional, sino las grandes reformas sociales que han sido aplazadas durante 30 años. ¿Originadas dónde? Daniel, que sean últimas, lo que yo creo que es importante. Originadas en el consenso académico. En el mundo moderno ya, por ejemplo, las reformas constitucionales se hacen o tienen origen, como podían tener durante muchos años, salvo la constituyente del 91, en centros especializados, centros de pensamiento, universidades, pero siempre las tiene que validar, ese verbo que le gusta tanto a las nuevas generaciones, siempre la tienen que validar las instancias democráticas. Y hoy en día hay muchas formas de validar esos consensos que son académicos. La consulta popular acá sería una forma de validación democrática, ciudadana, de esos consensos que han salido de las universidades, que es el ejercicio que hemos hecho en los 2 últimos meses con 20 universidades del país y que arrancan además de los ejes que señaló la Comisión de Sabios en relación con las reformas que necesita el país. Es decir, estas reformas no salen de la manga, del sombrero, de las preocupaciones, de las obsesiones de nadie. Son el resultado de una reflexión de los académicos, pero que tocan de alguna manera la realidad de la calle
y la tocan precisamente porque hay que explicarle a los colombianos, si esto prospera, si logramos los 2 millones de firmas, que se pueda, en ese orden de ideas, lograr los 13 millones de votos para que esas reformas no sean solo facultativas, que fue lo que pasó con la consulta anticorrupción. Como no pasó el umbral, no fue obligatoria para nadie. Pero la clave sí sería tener un mandato ciudadano que se le imponga al Congreso que se elige en el 2022 en marzo y al presidente que se elija en junio si hay segunda vuelta. Nosotros creemos que esa es una alternativa de unión. Es muy parecida además a la Constitución del 91. Digamos que la tesis está basada en lo mismo, con la diferencia que la Constitución del 86 no traía estos mecanismos de participación ciudadana y nos tocó acudir a un mecanismo informal que fue la séptima papeleta. Hoy, por ejemplo, algunos están insistiendo en que hagan una papeleta informal los jóvenes el 28 de noviembre. Yo le he dicho a muchos colectivos de jóvenes, esa no es una salida. Primero porque la Constitución te atrae mecanismos de participación democrática formales y que van a ser obligatorios. E inventarse una papeleta para que sea informal y no sea obligatorio, yo creo que eso puede crear una frustración adicional más. Y para eso están ahí los estudios especializados de técnicos. Yo siempre cito el informe de la misión de sabios precisamente porque fue el resultado de un trabajo de varios años en donde las mentes más lúcidas del país estuvieron ahí. Y repito, esto no es invento de nadie, es invento de los consensos que han salido de tantos centros académicos universitarios que en este momento están enseñando las vías de salida para la crisis social que vive el país. Bueno, muchas gracias, doctor Fernando. Bueno, voy a darle la palabra a Héctor Chávez. En este momento estoy activando. Héctor, empresario y egresado de la Universidad de los Andes, muchas gracias por acompañarnos como siempre aquí en la tribuna. Muy buenas tardes y adelante. Daniel, muchas gracias. Unos espacios muy enriquecedores cuando uno siente este país como lo sentimos todos. Eh, He estado siguiendo no solamente este, sino otros capítulos de la Tribuna de Olimpia, y en este en particular encuentro pues un enfoque 100% social, doctor Carrillo. Pero si recordamos el momento en el que se dio este fenómeno social por la reforma tributaria, pues veo que toda la charla estuvo en la línea de qué vamos a hacer para cumplir como Estado con esos requerimientos sociales, pero hay un trasfondo y es de dónde va a salir el dinero. Entonces, me gustaría escuchar su posición, porque veo que han venido construyendo de manera amplia, participativa, pues qué nos hace falta en lo social, pero los empresarios estamos comprometidos y ya vimos que esta reforma pues nos va a tocar y la que viene y de dónde va a salir esos recursos. ¿Cuál es su análisis de esto? Muy Gracias, buena Daniel. pregunta. Mil gracias, Héctor. Sí, lo mencioné muy rápidamente porque es parte de uno de los puntos, digámoslo así, del cuestionario que se ha venido trabajando y es que es indiscutible. Pues no se trata de renunciar, por ejemplo, alegremente a algo que ha sido factor de la estabilidad macroeconómica de este país, que es la disciplina fiscal, sino de llegar, y esto lo ha sugerido todos, incluso recientemente en una de estas reuniones internacionales del Fondo Monetario lo mencionó explícitamente, y es la necesidad de construir un pacto fiscal entre todos, de un acuerdo de voluntades entre las diferentes partes, como lo ha hecho Europa desde siempre. Las reformas fiscales en Europa son siempre el resultado del diálogo social, de un pacto fiscal realista, en donde están los empresarios, los trabajadores y las organizaciones sociales. Esto ya tiene no solo la composición tripartita tradicional de las luchas sindicales, que yo creo que fue parte del error que cometió el Comité Nacional del Paro. El país es mucho más que un diálogo tripartito al estilo sindical de los años 60 o 70. El país tiene organizaciones sociales, políticas de todo cuño. Y lo que se está preguntando allí es si se aprueba o no que el nuevo presidente de la República convoque ese pacto fiscal. ¿Por qué, Héctor? Porque la consulta popular impide taxativamente, como decimos los abogados, explícitamente, que se someta a votación de la ciudadanía una reforma tributaria. Y tiene toda la lógica.
De otro modo, esto se convierte en un escenario de populismo barato, perdón la expresión, y por eso existe esa limitación. Pero de pronto, obligar al presidente de la República a que genere ese pacto fiscal con los principios que se pueden mencionar allí, de la equidad, de la justicia distributiva, de la progresividad, en fin, los que se definan alrededor de la reforma fiscal, es lo que sí se puede consagrar en una pregunta relacionada con los objetivos de una consulta popular. Y lo repito porque desde la CEPAL, el PNUD, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, la CAF, todo el mundo habla del pacto fiscal. Aquí no se ha dado, lamentablemente. Ustedes vieron cómo colapsó la reforma tributaria en mayo, que generó, o en abril, cuando se generó esta protesta social. Creo que el presidente la echaba abajo el domingo 2 de mayo. Y cómo, por ejemplo, la actual reforma, que ha tenido un poco más de consenso, pues simplemente no es una reforma estructural. Todos los economistas lo han dicho en todos los tonos aquí. El primer deber del próximo presidente de la República es presentar una reforma tributaria estructural, que toque todos los temas que han tratado de reformarse y que no se ha podido. Y eso solo puede ser consecuencia de un gran acuerdo nacional y de un pacto fiscal. Entonces, el tema es ese. No podemos ocuparnos específicamente de cómo debe ser el origen de esos ingresos, partiendo de la base, creo yo, que hay muchos ejemplos a seguir. Ustedes saben que estas épocas de pandemia no han sido propiamente épocas de austeridad en materia de gasto público. Miren el plan de inversiones en infraestructura que ha echado a andar la administración del presidente Biden. Miren el porcentaje del PIB que a manera de gasto público se ha inyectado dentro de las economías en Europa, claro, en escenarios de países desarrollados, pero también mírennos en la cara del resto de América Latina, donde además es muy inferior la inversión del gasto público frente al Producto Interno Bruto para solucionar este tipo de afugias de carácter social. Entonces, lo que sí es claro es que hay que encontrar esa fuente de financiamiento y hay que hacer un gran pacto fiscal, que sería una gran tarea, que esta consulta lo tiene en una de las preguntas en esa dirección, no diciendo la reforma tributaria que hay que hacer es esta porque no se puede ni siquiera sugerir, porque está prohibido por la Constitución en la ley estatutaria de participación democrática, no, sino simplemente que el próximo presidente de la República convoque ese pacto fiscal para financiar las reformas que se necesitan. Gracias, doctor Carrillo. Santiago ya logró conectarse, entonces adelante, Santiago. Mando nuevamente un saludo muy especial, muchas gracias. Lo venía oyendo en el carro, pero ya pude conectarme. Muy interesante la propuesta de esta consulta y las 10 preguntas, todas muy al lugar. Doctor Fernando, usted fue un protagonista para que ocurriera y tuviéramos el cambio de la Constitución en el año 91, pues antes en todo este movimiento y que al principio se creía poco viable, después finalmente llegó a la Constitución del 91. A mí me ha quedado siempre un sinsabor en la Constitución del 91 y es que está muy cargada hacia los derechos y poco hacia los deberes. ¿Qué nos podría contar al respecto? Sí, realmente yo creo que esa es una apreciación correcta, pero eso no debe llevar necesariamente a que cambiemos como la ecuación de la fórmula y que hablemos únicamente de los deberes dadas las condiciones de desigualdad, de inequidad que hay en el país. Entonces yo lo que creo es que hay que potenciar igualmente las obligaciones de los ciudadanos desde el punto de vista de los deberes. En eso hemos sido bastante tacaños, esa es la verdad. Hay un gran déficit de exigencia en materia de deberes, pero ese no es el argumento como digamos que de un juego de suma cero, que eso es lo que, pues Santiago no lo está diciendo, pero lo dice mucha gente. No, cambiemos esa retórica de más derechos y enfoquémonos únicamente en el tema de deberes. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, la consideración de la desigualdad hoy en día dejó de ser un asunto puramente técnico y económico. Y yo creo que eso está reconocido hoy por todos los organismos internacionales. La desigualdad no solo falta de ingreso, sino es falta de voz, de derechos, de oportunidades. Entonces, la relación que existe entre el desarrollo de un país y el respeto de los derechos sigue siendo esencial. Por supuesto que habrá que levantarle el perfil a toda la teoría de los deberes, que es importante, que digamos hace parte como natural de un escenario constitucional, donde hay deberes de los funcionarios públicos, hay deberes de los ciudadanos, y tendríamos que enfatizar, por ejemplo,
en ese sentido, escenarios, por ejemplo, de colaboración de los ciudadanos del sector privado con el sector público para la búsqueda del bien común, porque fíjense ustedes que al fin y al cabo, yo creo, y Santiago mencionaba ahora, algo que ya fue probado, porque fíjense ustedes que en Colombia, al fin y al cabo, este mecanismo de participación ciudadana que pusimos en marcha hace 30 años funcionó con las dificultades que se han venido dando en estos últimos 30 años, incluso que también van en la línea, si ustedes vieron las noticias de ayer, de que, por ejemplo, las tutelas ya no se cumplen. La tutela tuvo una época de oro por allá de 1995 hasta el año 2005, en que el mandato de un juez de tutela, eso era sagrado. Hoy en día ya no están cumpliendo las tutelas. Entonces, también en el tema de los derechos seguimos con grandes déficits. Y uno mira, pues de nuevo, los escenarios de la salud, de la educación, de lo rural, de lo regional, de los derechos de la mujer. Yo creo que eso es indiscutible. Yo siempre he dicho, Santiago, que cuando uno enseña como la historia constitucional de Colombia, uno con las mujeres queda al debe cuando les cuenta que las mujeres solo son sujeto de derechos políticos después del plebiscito del 1 de diciembre de 1957. Uno dice que democracia podía funcionar solo con el voto de los hombres, cuando la mayoría de las democracias modernas habían consagrado el voto de las mujeres en la primera década o en la segunda década del siglo XX. Entonces dice uno ahí había un déficit de derechos muy grande, como el que hoy, por ejemplo, se puede tener en consideración. Y repito, aquí le quito toda la ideología que puede estar de por medio en el caso de los derechos de los campesinos, que la Constitución del 91 fue prolífica, por ejemplo, en derechos de los indígenas, de los afros, y en ese momento no había mucha claridad del carácter de categoría que tenían los campesinos como fundamentales, no solo para los temas ambientales, sino para la equidad en el tema rural. Entonces sí me parece que es una discusión válida, pero creo que no puede ser concebida como un juego de suma cero, que uno trabaje en derechos o que trabaje en deberes. Hay que trabajar simultáneamente con las dos caras de la moneda. Gracias, Fernando. Gracias, doctor Fernando. Bueno, voy a hacerle una pregunta, digamos, lo que envía Londres Camargo, y es de un poco de reflexión de si usted pudiera cambiar, voy a parafrasear, más que el ADN, un poco como la cultura o mindset de la sociedad colombiana. ¿Qué haría, qué cambio haría para salir de esta crisis en la que estamos? Usted nos dio un contexto amplio de la situación, y pues esto no solo es de reformar algunas normas, sino de reformar también un proceso educativo y cultural. Entonces, ¿qué cambios propondría en ese aspecto? Sí, de alguna manera, Daniel, yo creo que a mí me toca hablar de lo que pasó en el 91, que es tal vez la única gran transformación institucional que se ha visto en la historia reciente de Colombia, incluso después del Frente Nacional. Y allí hubo dos elementos que fueron fundamentales. Uno, el método, y el método fue el diálogo. El método fue la concertación. El método fue sentarnos en una mesa entre todos a decir qué es lo que vamos a construir conjuntamente, y puede que no estemos de acuerdo en una cantidad de cosas, pero tratemos de ponernos de acuerdo para construir algo entre todos. Que repito, esa fue la famosa frase inmortal del doctor Álvaro Gómez cuando habló del acuerdo de lo fundamental. Y eso se logró. Y se logró entre una cosa que era completamente inverosímil, Daniel, porque mucha gente me dice, no, qué maravilla, esto es una utopía, lo que usted está proponiendo. Otra cosa como la Quijotada de hace 30 años, pero resulta que la Quijotada de hace 30 años produjo una nueva constitución. O sea, el método se probó que funcionaba, para decirlo con toda claridad, y no durmiendo uno en los laureles de lo que pudo suceder, obviamente con todas las fallas que puede tener la Constitución y demás. Entonces me parece que lo primero es el método, es la posibilidad de construir desde la diferencia. Eso es una gran diferencia, Daniel. Álvaro Gómez llegó a ser copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, y esto no fue hace un siglo, sino fue hace 30 años en Colombia, en el peor año de violencia que había en Colombia, con la cabeza del movimiento subversivo que lo secuestró, lo había secuestrado 8 meses antes. Eso nadie se lo imaginaba. Y Álvaro Gómez generó, desde su tendencia y su pensamiento conservador, la gran coalición en donde fue con el M-19 donde se produjo, además, la gran transformación progresista del país en el sentido de poner como base de todo esto los derechos, de equilibrar las ramas del poder público, de tratar de fortalecer la justicia, repito, con todas las dificultades que se han podido vivir en los últimos 30 años. Eso uno, el método. Yo insisto en que la principal innovación de la Constitución del 91 fue cómo se generó el consenso, y se logró. Y lo segundo, que se logró parcialmente, y que sigue siendo la gran deuda y la gran patología
de Colombia después de la Constitución, la forma de hacer política. Aquí hay problema de malos políticos, de mala política y de malas políticas públicas. Una trilogía que es mortal, que en el caso de la constituyente, nosotros logramos ese paréntesis, pero yo decía, este es como otro momento de un alto en el camino, de un paréntesis, a que dejemos de pensar en que la política tiene que seguirse haciendo como se está haciendo, de manera clientelar, influida necesariamente por intereses particulares, todo lo que sabemos de cómo funciona la política en este país. Si uno logra, por ejemplo, como se logró en la séptima papeleta o en los 150 días de la constituyente, que la gente piensa en los más altos propósitos de reforma de este país, en tratar de avanzar, en tratar de unificar para progresar, porque está demostrado por los historiadores que las sociedades avanzan cuando tienen un punto de convergencia y no desde la polarización, no imponiéndole a unos a otros. Y fíjense que, claro, aquí hay matices, por ejemplo, en materia política económica hay matices. La consulta popular tampoco va a señalar, yo ya lo decía, políticas económicas o tributarias ante la pregunta de Héctor, pero sí me parece que tener un alto en el camino y pensar como todos en una sola propuesta que una al país, eso puede marcar una gran diferencia. Bueno, muchas gracias, doctor Fernando. Aquí me enviaron una pregunta interna que es compleja y me dijeron que no la hacían en vivo, pero sí querían transmitirle la admiración y preguntarle si ha pensado en ser candidato presidencial. Lo tengo completamente descartado, Daniel. Yo estoy convencido y lo digo. A mí me tocó el primer semestre de este año dedicarme a escribir la historia de lo que hicimos hace 30 años. En realidad todo esto surge de acá. Yo estuve en Boston en una universidad dedicada a eso, aquí en las postrimerías, que después no fueron tan postrimerías de la pandemia. Y después fui a Washington y hablando con los amigos, yo trabajé más de 15 años en el Banco Interamericano entre Washington, París y Brasilia. Y hablando con quienes hoy están en la cúpula del Estado, en el Departamento de Estado, en los think tanks en Washington, todo el mundo decía, hagan una propuesta. Y yo llegué a la convicción que lo que no tiene sentido en este momento es tener una candidatura presidencial más. Yo creo que hay que tratar de unir al país alrededor de una plataforma de ideas. Y eso es lo que estamos buscando con la consulta popular. Luego yo le decía a alguien, si yo estuviera buscando una candidatura presidencial, estaba recogiendo firmas, Daniel, como hay 21 candidatos presidenciales en este momento recogiendo firmas. Nosotros sí vamos a recogerlas, pero para la consulta popular. Yo creo que no es el momento de los individualismos, ni de los personalismos, ni del egoísmo, ni de mucho menos sentirse uno el Mesías que va a solucionar los problemas de una realidad tan compleja como esta, yo diría la más compleja de la historia de Colombia, por la forma como queda el país después de la pandemia. Entonces me parece que lo que hay que hacer es buscar una plataforma de construcción colectiva donde haya muchos liderazgos colectivos, donde haya una plataforma de ideas que se le pueda entregar al país, que el país llegue en un punto de convergencia a creer que esa es la solución del país y ya el año entrante se resolverá con los candidatos que haya, quién es el que mejor representa esas ideas y cómo puede llegar a ejecutarlas. Muchas gracias. Santiago, le doy la palabra para iniciar el cierre. Bueno, muchas gracias, Fernando, y pues muy generoso con el país, porque pues sí, todos quisieran ser, y con toda ese background que tiene Fernando, pues podría ser un excelente candidato y un excelente presidente de Colombia. Muy generoso pensar en construir más un tema de mucho más profundo que es la consulta y estas preguntas y construir sobre eso la nueva sociedad y el nuevo pacto social en Colombia. Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros en esta tribuna Colpatria Olimpia. Muchas gracias a todos los asistentes e invitarlos para la próxima tribuna, el próximo 1 de septiembre, que tendremos como conferencista al doctor Carlos Negret, es defensor del pueblo. Así que todos muy invitados y nuevamente muchísimas gracias, Fernando, por tan excelente conferencia. No, Santiago, muchísimas gracias a ustedes. Un honor de verdad haber estado aquí en esta tribuna con gente tan calificada y tan querida. Además, la combinación de las dos cosas y de verdad los mantendré informados de cómo seguimos evolucionando de aquí a marzo con esta idea que yo estoy seguro que va a tener que abrirse espacio en Colombia
para ver si logramos plantear un escenario electoral distinto en el 2022. Un abrazo para todos. Un abrazo, muchas gracias. Feliz noche para todos. Gracias.